A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 20 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado. Se trata de Mario de Andrea. Él es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de derechos humanos, miembro de las organizaciones de derechos humanos Compromiso Compartido. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mayale. Gracias por la bienvenida y la apertura a tu espacio. Pues la verdad, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa y tiene que ver con la situación de derechos humanos y el examen periódico universal. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bienvenido. Bueno, la situación de derechos humanos en Venezuela es sumamente grave y pues la sociedad civil venezolana independiente autónoma se ha organizado de cara al examen periódico universal. El EPU, como se le conoce en sus siglas, es un examen que se hace por ciclos, cada 4 o 5 años, en la sede del Consejo de Derechos Humanos. A Venezuela le toca su tercer ciclo, su tercer examen, en enero del 2022. Este examen, donde los estados se evalúan entre ellos y se emiten recomendaciones, es decir, Reino Unido va a emitir una serie de recomendaciones sobre Venezuela, Japón va a emitir una serie de recomendaciones sobre Venezuela, todos los estados de Naciones Unidas participan, y especialmente los miembros del Consejo de Derechos Humanos, y estas recomendaciones lo que buscan es que los estados evaluados, en el caso nuestro Venezuela, pueda tomar acciones en concreto, específicas, que permitan avanzar a la gravísima situación de derechos humanos. Para darte una idea, el primer examen de Venezuela fue en el 2011. Allí a Venezuela se le dieron 149 recomendaciones por 48 estados. Venezuela en esa oportunidad aceptó, que es decir, como reconoce como válidas, como que sí son medidas que va a tomar en consideración 97, y en el segundo ciclo recibió 278 recomendaciones. Eso te permite ver cómo hubo un aumento exponencial de las recomendaciones y de la intervención de la comunidad internacional sobre la gravedad de Venezuela, evidentemente porque entre el 2011 y el 2016 se agravó la situación. En esas 278 recomendaciones que participaron 96 estados, Venezuela aceptó 192, es decir, en teoría se comprometió con 192 recomendaciones, pero aquí el truco, o lo que suele ocurrir en contextos como el venezolano, es que los gobiernos aliados, como sabemos, pues allí hacen vías gobiernos y estados de cualquier índole ideológica, pues emiten recomendaciones que no son específicas, que no permiten realmente acciones concretas, y pues el estado las acepta y va a quedar finalmente en el reporte como un estado garantista y demás. Por lo tanto, es muy importante que la sociedad civil participe y envíe sus reportes, porque eso va a permitir contrastar con lo que acepta el Estado, con lo que dice en su informe, con lo que la sociedad civil tiene que decir. Y bueno, a ese examen vamos pronto en enero del 2022. Ahora, entiendo que ustedes, como organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, durante este mes de octubre han estado visitando varias embajadas en compañía de algunos representantes de la sociedad civil para hacer entrega de los informes sobre la vulneración de derechos humanos en Venezuela, ¿correcto? Es correcto, sí. Hemos estado recorriendo varias embajadas. De hecho, la representante de Reino Unido y el embajador de Francia lo han hecho público incluso en sus redes sociales, porque si bien los informes ya están hace mucho tiempo en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, para que sean procesados y estén disponibles para el examen de Venezuela, hay que hacer evidentemente una labor de incidencia para que los gobiernos, a través de sus misiones diplomáticas, puedan tener de primera mano esta información y puedan preparar la postura que van a tener frente al examen periódico universal de Venezuela. Entonces, pues hemos hecho esa labor de acompañamiento, de presentarle a los estados que pues me recomienden al Estado venezolano medidas concretas, específicas, porque la emergencia humanitaria compleja que vive el país es dramática y hay que avanzar y mejorar la situación lo más pronto.
Entiendo que lo que han venido haciendo tiene como objetivo, entre otras cosas, entregar los insumos necesarios a las representaciones diplomáticas para que cada uno de estos países, bueno, exprese las debidas recomendaciones al momento que se celebre este examen periódico universal, ¿correcto? Es correcto, se le han entregado varios informes, han participado varias organizaciones. En total se han enviado a Ginebra en su momento cerca de 100 informes, pero bueno, obviamente no tenemos la capacidad de reunir a 100 organizaciones en una reunión diplomática, pero bueno, gracias a estas modalidades virtuales podemos presentar mucha información más rápido. Y eso es el trabajo que se está haciendo, tratar de que los estados adopten posturas concretas, serias, con respecto a lo que realmente vive la situación en Venezuela y den recomendaciones efectivas. Ahora, ¿qué destacaría nuestro invitado acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país? Luego de lo que ya hemos visto, no solo los informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, por ejemplo, los informes periódicos de la alta comisionada Michelle Bachelet, también el examen preliminar que cursa en la Corte Penal Internacional. ¿Qué destacaría usted? Lo escuchamos. Bueno, si me permites hacer una precisión allí, todavía no está abierto el examen preliminar sobre Venezuela. Todavía el fiscal Khan no ha hecho una apertura oficial de la investigación. Venezuela todavía está bajo análisis. Eso es lo primero. Dicho eso, mira, toda la información que se pueda remitir para que se visibilice, se insta al Estado venezolano, que es quien al final el responsable y garante de los derechos humanos en Venezuela, es positivo. Voy con un ejemplo concreto. En el segundo ciclo, en el 2016, una de las recomendaciones que se le hizo a Venezuela fue que permitiese la visita de la oficina de la alta comisionada. Eso fue un incentivo, un insumo, más allá de también el trabajo que ha hecho la sociedad civil por años, para poder presionar al Estado para que recibiera a la oficina de la alta comisionada. Y la alta comisionada dejó unos oficiales que tratan de mantener el equilibrio, pero han permitido que hayan oficiales de Naciones Unidas en el terreno que puedan visibilizar, que puedan denunciar, y han apoyado dentro de sus limitadas capacidades en muchas situaciones de derechos humanos graves, sobre todo cuando están el caso de los defensores de Fundarredes, Azul en Positivo, más las situaciones políticas, en fin, toda esta información que hemos visto a través de los informes. Entonces ves cómo la incidencia del EPU tiene un efecto en la práctica en Venezuela, y allí ves cómo es muy importante este examen. Ahora, cuando dice nuestro invitado no está abierta el examen preliminar, se refiere a que no está abierta la investigación, porque quisiera precisar esto. La anterior fiscal de la Corte Penal, en su informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, ella ya advertía o adelantaba su opinión sobre la existencia de bases razonables para pensar que es necesario abrir una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, ¿correcto? Es correcto, pero quien tiene que tomar la palabra y la decisión es el fiscal actual. Ella podía haberlo hecho antes de ceder su cargo, pero no lo hizo. En consecuencia, después de que ella cede su cargo, se publica esta carta donde ella emite su opinión, pero ya no es la opinión de la Fiscalía de la Corte Penal. El nuevo fiscal, que es el inglés Khan, es quien tiene la potestad y la competencia y va a ordenar o no la apertura de esta investigación. Pero en Venezuela todavía eso no ha ocurrido. Entonces es muy importante tener eso claro, porque el examen preliminar se va a abrir a partir de lo que diga el señor Khan, cosa que no ha ocurrido todavía. Ahora, yo le pregunto sobre la posible visita del fiscal Karim Khan a nuestro país. ¿Qué información manejan ustedes? ¿Cuál es su posición? Conversábamos hace algunos días con defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales en nuestro país, y advierten que ellos se están preparando ante esa posibilidad o incluso tener contacto con este funcionario durante su visita a Colombia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, en efecto, también tenemos esa información de que es una posibilidad que él visite Venezuela o poder tener contacto con él en Colombia. No obstante, no sería responsable adelantarnos a ello, porque no se tiene determinado la fecha, no se tiene determinado si el Estado venezolano va a abarcar toda la agenda como Estado receptor, como host de la visita, por llamarlo de una manera, es quien va más o menos a guiar la visita. Lo mismo que cuando tuvimos en la oficina de la alta comisionada en Caracas.
En líneas generales, cuando ella llega, sus primeras visitas y su primera información fue con el Estado, con el presidente Nicolás Maduro, con el presidente Juan Guaidó, y poco a poco fue ampliándose a la sociedad civil, y me imagino que la dinámica será igual, pero todavía no hay nada claro. Eso es una información que se tiene, y pues de llegarse a dar, sería muy importante que se reúna principalmente con las víctimas, que son quienes más necesitan escucharlo, y pues evidentemente con el último informe de la Misión de Determinación de los Hechos, que habla sobre cómo el sistema judicial en Venezuela ha sido cooptado y más bien ha sido una herramienta para las violaciones graves de derechos humanos. Eso va a ser un elemento fundamental que va a haber, por el elemento de la complementariedad, que es un requisito sine qua non para que avance o no el examen preliminar. Pero bueno, de momento no, eso es, como te digo, una información que se tiene. Igual está la visita del GAFI, que es relacionado con la Providencia 002-2021. Entonces hay muchas acciones que hacer, entre ellas el examen periódico universal, que es muy, muy importante, y la sociedad venezolana debe conocerlo, porque como dije, hay recomendaciones que se han aplicado en la práctica que han sido favorables y han ayudado un poco a sanear la grave situación de Venezuela. Sí, pero doctor Mario de Andrea, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a la situación en general. Nos decía Rafael Uzcategui, quien es coordinador de Provea, el día del aniversario de esa organización, sí, que en su opinión era el peor momento en materia de derechos humanos en nuestro país. La pregunta que le haría a nuestro invitado es si opina lo mismo. Luego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750, hablando con Mario de Andrea, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de derechos humanos, miembro de las organizaciones de derechos humanos Compromiso Compartido, Defiende Venezuela y Civiles Derechos Humanos. Y yo le dejaba una inquietud sobre su percepción en relación a la vulneración de derechos humanos en nuestro país. Nos decía, insisto, Rafael Uzcategui hace algunos días,
durante el aniversario de Provea, que en su opinión era el peor momento en esta materia en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, coincido plenamente con Rafael. Rafael es una voz sumamente autorizada para estos temas. Mira, la situación en Venezuela es de una emergencia humanitaria compleja, grave, muy, muy grave. Las instituciones se han derrumbado por decisiones políticas, la gente no encuentra respuesta en las instituciones y las medidas con la caótica dolarización que se ha hecho a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, sin tomar medidas estructurales, pues evidentemente ha profundizado la desigualdad, que realmente el problema de fondo es la pobreza en Venezuela. Los venezolanos somos una población empobrecida y eso afecta el acceso a cualquier derecho, salud, alimentación, en fin, el ENCOVI, ahí están los datos, no lo dice Mario Andrea, lo dicen los datos levantados de manera seria. Entonces, estamos en una situación muy grave, pero no hay que rendirse. No somos el primer país del mundo que vive situaciones gravísimas de derechos humanos. Han ocurrido holocaustos, genocidios en otras partes del mundo y han salido adelante. Yo creo que la fortaleza del venezolano y la actividad de los medios de comunicación, defensores de derechos humanos, empresarios, personas, gremios, etcétera, todos podemos levantar este país y pues sí, es una situación gravísima, pero hay que trabajar para que esta situación mejore de manera pacífica y restablecer el Estado de Derecho y eliminar la pobreza en la mayor medida posible. Ahora que lo menciona nuestro invitado, hay como varios temas que discutir en materia de derechos humanos. Está la persecución, la detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales, pero también están los derechos sociales y económicos que figuran, por cierto, en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, el tema de los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, lo hemos visto con mayor gravedad, sobre todo por el tema de la pandemia. El acceso a salud de calidad, la educación, que los jóvenes, los universitarios, los chicos de la casa no han podido recibir clases, el agua, el ambiente sano, que fue reconocido recientemente como un derecho humano de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, la situación es gravísima y, como tú dices, hay muchos temas, pero precisamente por eso en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja y la respuesta y la solución a Venezuela, como todo problema complejo, requiere respuestas complejas. Yo creo que este tercer ciclo del EPU va a tener mucho de derechos económicos, sociales y culturales, y vemos las estadísticas de los dos primeros, están esencialmente enfocados en derechos civiles y políticos, pero desde el 2016, además con la migración y el desplazamiento forzado de los venezolanos hacia el resto del mundo, especialmente nuestra región, va a tener mucha información sobre migrantes y derechos económicos, sociales y culturales, acentuada evidentemente por el tema de la pandemia. Entonces, hay muchos temas que decir, pero bueno, hay que centrarnos poco a poco en todo y ir atajando las mayores situaciones dentro de lo posible. Sobre el tema de los derechos políticos, lo que está ocurriendo con las detenciones, la persecución, la reciente muerte del general Baduel bajo custodia del Estado, yo le pediría un comentario específico sobre este tema que tantas reacciones, por cierto, ha generado. Lo escuchamos. Lo del general Baduel es lamentable. El Estado tiene una posición de garante frente a los privados de libertad y es inaceptable, en primer lugar, que una persona privada de libertad, sin entrar a analizar si está privada de libertad justo o injustamente, muera por una enfermedad que se tiene mecanismos de acuerdo a la resolución 120 de la Comisión Interamericana y directrices de la Oficina de la Alta, se pueden prevenir. Tanto estos dos organismos han recomendado al inicio de la pandemia que, uno, establezcan medidas sustitutivas de privativa de libertad cuando sea necesario, o en su defecto tomen medidas reales para tratar de evitar el contagio. Dicen, porque de paso no hay una información oficial porque la familia la contradice y bueno, tienen un testimonio valioso, y lo que dicen las autoridades de Venezuela es que fue contagiado por COVID, pero al mismo tiempo vimos lo mismo con los activistas de Fundarredes que fueron sacados de sus celdas sin ningún tipo de información. Entonces, evidentemente la situación de los privados de libertad en Venezuela es gravísima y que haya muerto el general Baduel más las otras muertes que hemos tenido por tortura en el Estado venezolano, pues son lamentables y gravísimas, y ojalá haya pronto justicia. De hecho, sobre este caso específico llama la atención el testimonio de los familiares. Ellos niegan que este oficial sufriera de coronavirus
según, insisto, el testimonio de sus allegados, y han pedido un examen independiente, como buena parte de la comunidad internacional, a lo cual entiendo se ha negado el Estado. Yo le pediría también su opinión al respecto. Lo escuchamos. Mira, un ejemplo clásico de ello, y es interesante, cuando Macri era presidente de Argentina, se dio una situación similar. Una persona fue ejecutada extrajudicialmente, apareció muchos días después, y el gobierno de Argentina, en ese entonces el presidente Macri, permitió no solo una, sino varias experticias independientes. Eso te habla de cuando un Estado asume que puede haber fallado en el respeto y garantía de derechos humanos y permite una evaluación independiente. En Venezuela eso no ha ocurrido, pero no debe sorprendernos. Lamentablemente en Venezuela no hay Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos, pero evidentemente la sociedad civil, los familiares, periodistas, defensores de derechos humanos debemos seguir levantando la voz y tratar en la medida de lo posible que se haga una evaluación independiente para determinar si en efecto fue COVID o fue alguna otra situación, que esperamos que no, aun cuando sabemos que hay violaciones graves de derechos humanos en Venezuela de manera reiterada en las narices de todos y pues no hay respuesta estatal para prevenirlas y sancionarlas adecuadamente. ¿Qué esperan ustedes como defensores de derechos humanos de la comunidad internacional en el marco de este examen periódico universal? En primer lugar, que haga recomendaciones serias. Y con esto voy con un ejemplo claro. No es lo mismo una recomendación que diga, exhortamos al Estado venezolano a que haga los concursos de oposición para que hayan jueces independientes, a que diga que garantice la libertad de los jueces. Aunque el fin es lo mismo, la manera en que se dice no es igual. Entonces, que las recomendaciones sean específicas, concretas, que permitan aterrizar los problemas concretos de Venezuela es lo que esperamos, porque eso va a permitir hacerle seguimiento y va a permitir o va a forzar al Estado a que acepte recomendaciones expresas y difíciles que lo van a impulsar o deberían obligarlo a que haga cambios reales. Eso es lo primero que esperamos. Y lo segundo, que no hayan represalias por parte del Estado venezolano hacia los defensores de derechos humanos que participan en el examen periódico universal, porque defender derechos humanos no es un delito. Documentar, denunciar y difundir la situación de nuestro país y buscar que el Estado tome las medidas para que esto mejore no es un delito. Entonces esos son los dos objetivos que como sociedad civil y como defensores de derechos humanos buscamos en el examen periódico universal. Pues 1.000.000 de gracias a nuestro invitado por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Se trata de Mario de Andrea, abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de los derechos humanos, miembro de las organizaciones de derechos humanos, Compromiso Compartido, Defiende Venezuela y Civiles Derechos Humanos, hablando acerca de este examen periódico universal. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede.
de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cloranfenicol y el médico Enrique Tejera. En la década de 1940, la medicina se revolucionó con la introducción de la entonces novedosa penicilina para tratar infecciones bacterianas. Comenzó así la era de los antibióticos. Poco tiempo después surgieron nuevas sustancias, entre ellas el cloranfenicol, eficaz para el tratamiento de meningitis, tifus y fiebre tifoidea, entre otras infecciones bacterianas. ¿Cómo es que el cloranfenicol está ligado a la historia científica venezolana? En 1947, el médico y bacteriólogo valenciano Enrique Tejera aisló una bacteria en tierras caraqueñas, luego bautizada Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia con efecto similar al de la penicilina. Tejera no tenía cómo seguir estudiándola. Era una Venezuela rural, gobernada por una junta provisional de gobierno de 1945 a 1948, que apenas se abría camino hacia la modernidad. Por lo tanto, don Enrique enviaba sus aislamientos a laboratorios farmacéuticos norteamericanos, entre ellos este microorganismo, del cual se aisló ese compuesto químico, el cloranfenicol, responsable por el efecto antibiótico. Lamentablemente, en las publicaciones que se generaron de ese descubrimiento, al sabio Tejera se le privó del justo reconocimiento, mientras se incluían, sin su consentimiento, sus datos de laboratorio. Enrique Tejera también estuvo muy activo en política, llegando a ser ministro de Sanidad, embajador en diversos países y directivo gremial. En 1933 fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, correspondiéndole el sillón 23 que ocupó hasta su fallecimiento en 1980. El cloranfenicol está indisolublemente ligado a Venezuela a través del Streptomyces venezuelae y de Enrique Tejera. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Nos acompaña para ello el doctor Uníades Urbina, quien forma parte, es secretario de la Academia Nacional de Medicina, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo tu equipo y tus oyentes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, doctor. Iniciaría a partir de lo que está ocurriendo en Venezuela con la fiebre amarilla, el último boletín o uno de los últimos boletines de la Academia Nacional de Medicina hace referencia a este tema y sobre todo lo que ha dicho al respecto a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, estamos muy preocupados desde la Academia Nacional de Medicina y el resto de sociedades científicas ante este nuevo amenaza a la salud del venezolano, cuál es el brote de la fiebre amarilla, sobre todo que
consideramos que falló la vigilancia epidemiológica que debe hacerse permanentemente en países endémicos como Venezuela. Entonces, claro, cuando ya aparecen la cantidad de monos araguatos muertos, cuando ya aparecen 7 casos de seres humanos con la fiebre, pues así es muy fácil que cualquiera haga un diagnóstico. Aquí falló básicamente la vigilancia epidemiológica, que se encargaba de hacerlo el Servicio de Malariología del Ministerio Popular de la Salud, el cual está desarticulado en su presupuesto desde que estamos con este gobierno. Y por supuesto las vacunas, además las vacunas el año pasado, como dice el comunicado, las donó la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, como mucha gente la conoce, y el problema es que por información interna de la gente del ministerio que manejan el país, esas vacunas no fueron suministradas, no se enviaron a los lugares en cantidad necesaria, se perdió un gran lote de vacunas, y aquí tenemos parte de la ineficiencia que reaparece la fiebre amarilla en Venezuela. Ahora, ustedes recuerdan en el boletín, doctor, que no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla, pero sí existe una vacuna altamente efectiva. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Claro, ciertamente, como cuadro viral, pues no hay tratamiento específico, sino que dependiendo de lo que el paciente vaya presentando, fiebre, el tratamiento para la fiebre, si tiene la parte hemorrágica, la parte de la hemorragia, pero lo importante es, como tú bien dices, si es una enfermedad prevenible por vacuna, una vacuna que ha demostrado la efectividad en el tiempo, inclusive desde hace unos 10 años para acá ya no se hay que hacer refuerzos, sino que una sola dosis en la vida es suficiente para mantenerte protegido. No se explica cómo tenemos un brote de la enfermedad, entendiendo que viene de la zona selvática, pero mucha gente piensa fiebre amarilla y malaria solamente en la selva. No, como esto es un virus que es transportado por los zancudos, que son los vectores, hay zancudos que viven en la zona selvática, hay zancudos que viven en la zona urbana, y más con la deforestación que está habiendo en las selvas venezolanas, los zancudos van migrando y se van llevando la enfermedad a los lugares urbanos, como lo tenemos, aunque no es ciudad, pero es una parte rural, pero es un pueblo y es una zona urbana, entonces tenemos este brote. Ahora, sobre la información que maneja la OPS y estos casos que se han identificado en nuestro país, específicamente en el estado de Monagas, ¿qué puede compartir con nosotros, doctor? Sí, se detectaron 7 casos a la fecha, de los cuales uno fue un adolescente que tuvo un aborto, porque es una de las consecuencias de la enfermedad en las mujeres embarazadas, tenía el antecedente vacunal, es decir, estaba vacunado, pero los otros 6 no tienen vacuna. Entonces más o menos uno va viendo la proporción de vacunados contra no vacunados, y evidentemente la cobertura vacunal es muy baja en Venezuela. Hasta el año 2019 el reporte de las Américas de la OPS daba cuenta fiebre amarilla más o menos el 75% de la población susceptible a ser vacunada estaba vacunada, sobre todo en zona endémica, pero se supone que debe estar por encima del 80% para hablar de una buena cobertura vacunal. Estamos hablando de 2019, con el problema de la pandemia, que la OMS dijo van a caer las coberturas vacunales. Evidentemente Venezuela también está en ese grupo de países que además no tiene vacunas por el método PAI, no tiene bajo las coberturas vacunal porque se derivaron recursos para atender la pandemia, y entonces descuidamos el resto de las enfermedades prevenibles por vacuna: sarampión, difteria, varicela, hepatitis A sobre todo, y la fiebre amarilla. Y aquí tenemos el resultado de descuidar la supervisión y la vigilancia y la vacunación en las poblaciones susceptibles. ¿Cómo se transmite la enfermedad, doctor, para que la gente lo tenga en cuenta? Sí, la enfermedad es una epizootia. Primero el reservorio es el mono, y entonces el zancudo, bien sea de la selva o bien de la zona urbana, pica a ese virus en la sangre, pica a un humano, y ahí se transmite la enfermedad. Más o menos el mismo patrón que sigue el dengue, la chikungunya y el zika. Y entonces evidentemente como se conoce cuál es el vector, que tenía que hacer malariología, mantener las aguas que están en recipientes, hacer la información, mantener la fumigación para los criaderos de zancudo. Todo eso son cosas que se deben hacer en transversal durante el tiempo, durante el año, y no solamente cuando aparecen los casos. Por estas cosas, doctor, y me parece que ustedes lo recuerdan en el boletín de la academia, son las que suelen aparecer reflejadas en el boletín epidemiológico. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Claro, porque sí, perdón. No, adelante, doctor.
Esta es una enfermedad de denuncia obligatoria, es más, está enmarcada dentro de las fiebres hemorrágicas, la fiebre de guanarito, el mismo dengue, chikungunya, incluida la fiebre amarilla. Entonces hay que mantener una vigilancia epidemiológica y entomológica, saber dónde están los criaderos de zancudo, cómo están las aguas empozadas, todo eso, y entonces al descuidarse eso, no tener los insecticidas para hacer la fumigación de los pueblos y sobre todo los pueblos cercanos a malezas y a selva, entonces tenemos estas consecuencias porque se bajó definitivamente la vigilancia epidemiológica y deberíamos tener mensualmente el boletín epidemiológico y al final del año también, pero desde 2016 no se ha publicado más nunca el boletín epidemiológico, que antes de 2016 el último había sido 2009. Entonces Venezuela está infringiendo la ley nacional y la ley internacional porque deberíamos tener semanalmente la información de qué nos enfermamos y de qué nos morimos los venezolanos. Ahora, lo hablamos, me parece que en la última oportunidad, doctor, sobre lo que hay que hacer con respecto a estos temas, la promesa de crear supuestamente una mesa para acometer medidas de carácter social en el marco de las negociaciones en México que ahora mismo están suspendidas. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente la mesa de negociación, aunque tenían en su planteamiento llevar a discusión lo de las mesas sociales y la mesa de salud, evidentemente no ha sido efectivo y más ahora suspendida porque predomina la parte política sobre la parte de salud. Entonces, desde que comenzaron las reuniones en México, se supone que está la salud en los planteamientos, pero desde entonces no se ha reunido ninguna mesa, no nos han contactado, mandamos comunicado y no tenemos respuesta. Entonces seguimos dejando la salud del pueblo venezolano. En última instancia, si da chance, discutirán, y para los vientos que soplan, suspendidas las negociaciones, pues menos vamos a tener una probable solución o una posible convocatoria para trabajar los puntos de salud que son realmente tan importantes o más que la parte política, porque un pueblo sin salud, María Alejandra, es un pueblo que está totalmente neutralizado. La persona desnutrida, la persona enferma, no tiene posibilidad de emitir opiniones, sino dedicarse al día a día para tratar de mantener su salud en lo mejor posible. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. La academia también ha expresado preocupación por la vacunación, sobre todo en el caso concreto de los niños, tomando en consideración el próximo regreso a clases presenciales en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750,
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Nos acompaña el doctor Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver con las jornadas de vacunación y el regreso a clases presenciales en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, igualmente la academia está muy preocupada, igual que las sociedades científicas, ante este manejo poco apropiado de la pandemia. María Alejandra, en Venezuela se siguen presentando más de 1.400 casos diarios positivos de coronavirus, entendiendo que hay un subregistro, o sea, que debe haber más casos. Eso significa que la epidemia no está controlada en Venezuela. Seguimos teniendo una vacunación muy baja, aunque ha mejorado evidentemente, de acuerdo al reporte de la OPS en su página oficial, que cada viernes la actualiza, y la última fue el viernes pasado, 15 de octubre, apenas hay 21.57% de la población vacunada con las 2 dosis, es decir, que tiene el esquema completo. La gente del Ejecutivo habla de 50 y tantos por ciento, 70%, lo que pasa es que es una verdad media. En la página web de la OPS vemos que el 56.18% de la población venezolana ha recibido una dosis. Pero para poder decir que usted está protegido de acuerdo a lo que dice la casa fabricante, bien sea china rusa, usted debe tener las 2 dosis, y repito, apenas vamos por el 21.57% de la población. Eso equivale a 6 millones de venezolanos, y se supone que deberíamos llegar a 70% para poder decir que estamos haciendo alguna incidencia sobre la pandemia. Es más, la OMS, con la característica de la nueva cepa, que es la Delta, que está predominando tanto en Venezuela como en el resto del mundo, inclusive piensa elevar el porcentaje de vacunación a 80-90%, dada la característica nueva del virus, para poder hablar de una inmunidad de rebaño. Y aquí estamos todavía muy atrás. Entonces, no nos parece, primero, los anuncios de que van a flexibilizar totalmente los meses de noviembre y diciembre, que consideramos que no es lo más adecuado, y menos aún hacer un regreso a clases presenciales de los niños y adolescentes, sobre todo, entendiendo, sobre todo yo que soy pediatra, la necesidad que hay de que los niños vuelvan a las clases por la socialización, por la forma de aprendizaje, que la presencial nunca va a ser totalmente desplazada por la digital, pero aquí tenemos problemas de electricidad, problemas de conectividad, y de paso nos preocupa mucho que no está vacunado la cantidad suficiente de profesores, obreros y empleados para poder hacer la burbuja a estos niños que no han vacunado, y nos sigue preocupando aún más el reiterado anuncio del Ejecutivo Nacional, que dice que va a empezar a vacunar a partir de los 3 años. En ningún país del mundo están vacunando a partir de los 3 años, y en los países que están haciéndolo a partir de los 6 años, como aquí en Latinoamérica, Chile, Argentina, ellos han hecho estudios propios, autóctonos, y entonces están diciendo vamos a vacunar. Venezuela no se sabe ni con qué van a vacunar, ni por qué van a vacunar, ni basados en qué medicina basada en evidencia dicen que van a vacunar a partir de los 3 años. Entonces, una serie de factores que nos preocupan mucho, y no vemos una respuesta efectiva en nuestro interlocutor, que sería el Ministerio Popular de la Salud, porque se han hecho oídos sordos a las sugerencias que ha hecho desde la academia el Cuerpo de Académicos de Venezuela. Además, ustedes advierten que no hay información precisa sobre el efecto de las vacunas que se están aplicando en Venezuela para los niños que están entre 3 y 11 años, ¿correcto, doctor? Totalmente, porque hay que recordar que con las demás vacunas que conocemos, hepatitis, difteria, tétano, las vacunas para niños tienen una composición en concentración distinta a la de adultos. Suponemos que los laboratorios están trabajando en lo mismo para tratar de adaptar la cantidad de antígeno que se le está pasando, o de virus muerto que se le está pasando al paciente pediátrico, de acuerdo a su edad. Entonces, nada de eso se ha hecho en Venezuela, por lo menos que nosotros sepamos, que la academia sepa, y tampoco se ha publicado nada para decir con base científica por qué están decidiendo esa conducta, y menos aún sabemos qué tipo de vacuna. Esperamos que no sea el prototipo vacunal, porque Cuba
el prototipo vacunal cubano Adalao Soberana. Cuba las está poniendo, pero Cuba es un país autónomo y ellos tendrían que publicar y decir por qué están poniendo esa edad y qué concentración están haciendo, cosas que no han hecho. Por lo tanto, ese prototipo vacunal cubano, ninguno de los dos tiene aprobación por la OMS ni por ningún ente regulatorio internacional, porque no han publicado nada de esa información. Ahora, doctor, tengo que preguntarle acerca del avance de la pandemia. Usted decía, está lejos de estar controlada. Sin embargo, el anuncio es que en los meses de noviembre y diciembre, bueno, va a haber prácticamente una flexibilización de las medidas que se han tomado hasta ahora. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso nos parece que no es lo más conveniente, porque allí el manejo de la pandemia tiene que ser principalmente el Ministerio Popular de la Salud, con el resto de los componentes que tienen, y también la comunidad. Entonces, al yo flexibilizar como gobierno todas las medidas, estoy dejando solamente en responsabilidad en el lado de la población, cosa que no es lo más adecuado. Eso tiene que ser, yo pongo medidas, tu población respeta las medidas o yo las hago cumplir. Al yo quitar la flexibilización, si aún durante el 7-7, en las semanas que tenemos de restricción, vemos la cantidad de gente en la calle, los aforos en los restaurantes que no los respetan, van a hacer un partido de fútbol con no sé cuántas miles de personas en el estadio. Entonces, si aún en medidas de restricciones hay esta cantidad de gente que no cumple las medidas de bioseguridad, no nos queremos imaginar si quitan todo, más en época electoral, más en época navideña, esto nos puede explotar en la mano lastimosamente, y no quieren darse cuenta del error en el que pueden incurrir de cumplir estos anuncios que están haciendo. Doctor, con relación al registro y al subregistro, ¿qué es lo previsible, tomando en consideración que estamos en una especie de curva o tercera ola de la pandemia que no baja? Lo escuchamos. Sí, mantenemos por encima de los 1.400 casos diarios. Eso significa que no se ha controlado. El RO, que se llama del virus, no ha llegado a la cifra que debería ser, por debajo de tal vez de 150, 200 casos por 100.000 habitantes. Y entonces este tipo de medida, más el subregistro que se estima, de acuerdo a la Sociedad Venezolana de Salud Pública, que ronda más o menos el 30-40%, quiere decir que no es momento de flexibilizar, y no es el momento, sino es el momento de más bien de aumentar la educación poblacional sobre las medidas de restricción y aumentar la cantidad de vacunados. En 6 meses que llevamos de vacunación en Venezuela, María Alejandra, que hemos llegado apenas a 6.039.000 venezolanos vacunados, eso equivale a 28.760 vacunados por día. Eso es muy bajo, y si pretenden que de aquí a diciembre, según el ciudadano presidente, vamos a llegar casi al 100%, habría que vacunar más o menos 180.000 personas por día para que de aquí a diciembre tengamos el 70% de la población vacunada. Y si en 6 meses apenas llevamos 28.760 por día, la matemática es una ciencia exacta. No nos dan las cuentas para hacer este tipo de anuncios tan alegres que hace el Ejecutivo Nacional. Finalmente, el elemento de la campaña electoral y las aglomeraciones que hemos visto de cara al evento de noviembre, ¿qué impacto puede tener para la pandemia, doctor? Un impacto muy negativo, porque así pasó en diciembre del año pasado, que después a los 15 días se vio el aumento de la curva de incidencia de la población venezolana. Pasó en carnavales, que después de liberar las medidas hubo aumento de los casos en Venezuela. Igualmente con esta campaña, que los políticos no han hecho caso tampoco a las recomendaciones que hicimos el 27 de julio, dándole la posibilidad de que, respetando su derecho a ir a hacer actos de proselitismo político, si ellos son realmente unos, entre comillas, líderes políticos y se preocupan por la población que los sigue o que hacen que les siga, no puede ser que veamos imágenes de aquella acumulación de personas sin respetar ningún tipo de distanciamiento, sin tapaboca, tirando alcohol después de haberlo hecho sorbo al aire. Entonces, oye, nos preocupa muchísimo, además, que esta irresponsabilidad de algunos políticos pongan más en riesgo la ya deteriorada salud del pueblo venezolano. Doctor Hunyadi Urbina, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, acompañarnos. Médico, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver
con la situación de la salud en nuestro país, que pasa naturalmente por la situación de la pandemia de coronavirus en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Jay Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.